Muy buenas tardes, un saludo muy cordial a toda la comunidad sanluisana de parte de nuestra Hospital San Rafael de San Luis. Nos alegra y nos complace muchísimo una vez más poder acompañarlos en este espacio institucional, humanizándonos con la S. Les habla Estefanía Pérez, yo soy la comunicadora de la institución y les doy la bienvenida a un espacio más de este programa en el cual pretendemos informar por supuesto a todos ustedes, comunidad de San Luis y especialmente usuarios de nuestra Hospital. Durante la tarde de hoy vamos a estar tratando un tema bastante importante, tiene que ver con las enfermedades crónicas y cardiovasculares y para eso no solamente les doy la bienvenida a ustedes y los invito a que se pongan cómodos, sino que le doy también la bienvenida muy especial a una de nuestras médicas generales, quien va a estar desarrollando este tema tan importante. Ella es Luzneida Segura, médica general de nuestra institución. Luzneida, muy buenas tardes, bienvenida a Humanizándonos con la S y al canal local San Luis TV. Muy buenas tardes, Estefanía, me place mucho poder compartir el conocimiento pues médico que se tiene con toda la comunidad una vez más y sin más preámbulos pues empecemos a educar a la comunidad. Así es, médica. ¿Qué tal entonces? Y para empezar el desarrollo de este tema, le contamos a la comunidad, a los usuarios que están del otro lado de la pantalla, ¿qué son las enfermedades crónicas? ¿Qué entendemos por enfermedades crónicas y cuáles son, por ejemplo, las más frecuentes? Bueno, nosotros tenemos en medicina unos conceptos pues muy claros dentro de eso, pues lo que son las enfermedades crónicas. Son aquellas enfermedades que van a durar más de 3 meses generalmente y que acompañan a lo largo de la vida a todos nuestros pacientes, es decir, son enfermedades que por lo general no tienen una cura específica, pero que son enfermedades que se pueden ir tratando con medicamentos, con tratamientos, valga la redundancia, y de esta manera los pacientes pueden continuar con su ciclo de vida normalmente. Las más frecuentes que tenga usted en mente o de las cuales se registre mayor número o con mayor frecuencia consulta médica en la institución. ¿Por qué consultamos en San Luis en cuanto a enfermedades crónicas o cardiovasculares? Las más frecuentes son 2, hipertensión arterial y diabetes mellitus. Esas 2 son las que más se ven aquí en San Luis en la consulta médica. Muy bien, en relación a las enfermedades cardiovasculares, ¿qué se entiende? ¿Qué son las enfermedades cardiovasculares? Bueno, en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, vamos a imaginarnos que el corazón es una bomba y que los vasos sanguíneos son una red de tuberías. Entonces, las enfermedades cardiovasculares son todas aquellas que afectan tanto al corazón como a los vasos sanguíneos. Entonces, si la bomba no funciona o si las tuberías se tapan o se dañan o tienen algún tipo de anomalía, pues esta bomba no va a poder funcionar bien y por ende, pues no va a llegar la suficiente sangre a los órganos. A eso nos referimos con enfermedades cardiovasculares y dentro de las más frecuentes vamos a encontrar lo que es el derrame cerebral, que comúnmente pues lo reconocemos acá con ese nombre, que viene siendo el accidente cerebrovascular, el infarto o también tenemos la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué, médica, estas enfermedades crónicas y cardiovasculares representan de alguna forma un problema de salud pública? Bueno, ¿por qué representan un problema en salud pública? Porque son las enfermedades que representan las muertes, la mayoría de muertes a nivel mundial y a nivel Colombia. Son la causa número 1 de muertes que se registran y por eso considero yo que es un problema en salud pública. Los principales factores, de pronto malos hábitos, estilos de vida poco saludables, ¿cuáles son estos principales factores médicos que usted cree que conlleven a desarrollar este tipo de enfermedades, no solamente crónicas, sino también enfermedades cardiovasculares? Bueno, aquí vamos a dividirlos en 2 grupos. Los que son inherentes a nosotros, o sea, los que ya vienen con nosotros por antecedentes familiares y los que nosotros podemos controlar. Entonces, nosotros no podemos controlar nuestros antecedentes familiares, tener familia fumadora, familia diabética, familia hipertensa, familia con antecedentes de colesterol alto.
es algo que nosotros no podemos controlar y ya vienen aunado a nuestra genética. Pero por otro lado hay factores muy importantes que nosotros sí podemos controlar, como por ejemplo el sedentarismo. Nosotros podemos salir a hacer ejercicio y eso constituye, el sedentarismo yo pienso que es uno de los principales factores de riesgo. También la alimentación, alimentarnos bien, no consumir tantos embutidos, que la salchipapa, que la grasa, que el buñuelo, ¿sí? Entonces esos son como los factores de riesgo que más podemos controlar y de esta misma manera prevenir esas enfermedades. De igual forma, hábitos poco saludables, malas costumbres, que de alguna forma aumenten el riesgo principalmente de padecer, por ejemplo, hipertensión, enfermedades, además de cardiovasculares, pues también que afecten de manera directa o indirecta al corazón. Sí, claro, precisamente de esos dos estaba hablando. A ver, según la evidencia científica, hay dos cosas que pueden mejorar o empeorar la salud de una persona, ¿sí? Y son el sedentarismo y la mala alimentación. Cuando nos referimos a sedentarismo son personas que no caminan, que no se mueven, que no hacen ningún tipo de ejercicio en casa. Y por otro lado está la alimentación, que como ya lo decía, el aumento de los embutidos, poca proteína, muchos carbohidratos, eso puede hacer que uno desarrolle hipertensión. Y pues por otro lado tenemos aisladamente lo que es el estrés. Hablemos un poquito o expliquémosle a la comunidad cómo sería la forma ideal de administrar un plato de comida, de cómo porcionar las comidas, de cómo servir en el plato o a la mesa de alguna forma, y en algún momento lo explicábamos también en el programa que tenemos en la radio. Bueno, generalmente esto es algo que yo siempre hago cuando llegan mis pacientes a consulta de riesgo cardiovascular, y lo que yo hago es como dibujarles un plato, un círculo, ¿sí? Entonces, en el círculo lo que vamos a hacer es dividirlo por la mitad, y en la mitad del plato vamos a colocar lo que viene siendo la ensalada, una gran porción de ensalada. Por decir, el 50% del plato es ensalada. Exactamente. La otra mitad la vamos a dividir en dos mitades. Arriba vamos a colocar todo lo que viene siendo la proteína, el huevo, el queso, la carne, el pollo, el cerdo, y abajo vamos a colocar todo lo que viene siendo el carbohidrato. La diferencia con las otras partes es que el carbohidrato solamente puede ser uno, o frijol, o lentejas, o arroz, o un buñuelo, o una empanada, pero uno solo. Un carbohidrato, una harina, no la yuca con el plátano, con la papa, no, una de las tres. Como generalmente comen los colombianos, ¿Cómo se sirve? Comemos los colombianos. Usted hablaba también, me dedicó un momento de la importancia en relación al sedentarismo, y lo mencionábamos en nuestro espacio también de este programa. Caminar del trabajo a la casa o viceversa, o del estudio a la casa o de la universidad a la casa, no cuenta como actividad física. ¿Por qué? Bueno, esta parte me parece como muy interesante, y es lo que yo le repito a mis pacientes en consulta, porque ellos dicen, no, es que ya es suficiente con lo que yo trabajo. Y pues no es así. Lo que pasa es que uno tiene que aprender a conectar la mente con el cuerpo y dar esa señal muscular de que me estoy alistando, me estoy poniendo mi ropa, mis tenis para ir a hacer ejercicio. Eso genera una conexión y también un estímulo mente-cuerpo. Cuando yo voy a trabajar no tengo ese estímulo muscular de que el músculo va a crecer o la grasa se va a ir perdiendo, porque no estoy conectando, estoy trabajando, ¿sí? Entonces no es lo mismo. Vamos a tocar ahora un tema muy importante, desarrollando este tema de las enfermedades crónicas y cardiovasculares, y tiene que ver con el estrés, la salud mental. ¿Qué papel juega en las enfermedades o en el desarrollo de enfermedades crónicas y cardiovasculares la salud mental? Padecer estrés, no controlar el cortisol. Muy importante esta parte, porque a veces lo olvidamos. Encontramos muchos pacientes en consulta que de pronto con sus enfermedades patológicas de base, hipertensión, diabetes, no tienen un buen control metabólico. Entonces empezamos a preguntar, pero es que si tiene un buen tratamiento, el paciente hace ejercicio, el paciente come bien, es un paciente controladito, juicioso, pero yo veo las cifras y las cifras no están en metas, unas glicemias muy altas. Entonces ahí nos vamos a las preguntas psicológicas, a la parte mental, y preguntamos cómo están las cosas en casa. ¿Ha estado muy estresado? ¿Qué le preocupa? Y es ahí donde encontramos que los pacientes nos dicen, no, doctora, es que la verdad tengo una situación familiar difícil. Bueno, ¿a qué nos lleva esto? A que el estrés en sí en nuestro cuerpo va a generar una producción de unas hormonas, y vamos a liberar adrenalina y también lo que es el cortisol.
eso genera una contracción en las tuberías de las que hablábamos, que son los vasos sanguíneos, y si eso se persiste a través del tiempo, es decir, se da de manera constante, eso puede desarrollar la persona hipertensión o agravar la hipertensión si ya no la tenía, y nos va a generar un estado proinflamatorio en el cuerpo, lo que va a empeorar o a descontrolar las enfermedades metabólicas que ya tenemos. Recomendaciones que desde este espacio le podamos dar hoy a la comunidad para que desde sencillos y simples hábitos saludables desde casa puedan de alguna forma prevenir este tipo de enfermedades o padecimientos. Además de una buena alimentación, además de evitar el sedentarismo, por ejemplo, médica, ¿cada cuánto deberíamos consultar? ¿Cada cuánto deberíamos asistir al centro de salud? Listo, la recomendación es cada año. Nosotros en el hospital contamos con una atención que se llama control por curso de vida, en donde nosotros atendemos cada año a todos nuestros pacientes, o ellos pueden acceder a esta atención para hacer un chequeo médico cada año, desde que nacen hasta la etapa de la vejez. Listo, y hacemos un control vigilando cuáles son los factores de riesgo que pueden hacer que estas personas desencadenen cierto tipo de enfermedades, mandando controles anuales, de manera que podamos detectar esas enfermedades crónicas y prevenir el empeoramiento, o pues prevenirlas en caso de que alguna se presente y esté en una etapa, digámoslo así, reversible. A tiempo, la importancia de acudir a tiempo, la importancia de prevenir, en lo que hacemos tanto énfasis en nuestros espacios televisivos, en nuestros espacios radiales, en el espacio que tenemos también en el periódico municipal y a través de las diferentes plataformas, redes sociales y medios de comunicación. ¿Qué podemos decirle a la comunidad que de pronto evita asistir al centro médico porque se siente bien? Porque de alguna forma, bueno, no presenta síntomas o signos de alerta, no, yo no tengo dolores de cabeza, no siento sintomatología, no estoy teniendo ningún otro padecimiento que me haga alertar, entonces no tengo por qué acudir al servicio médico. ¿Qué podemos decirle a estas personas? Que están totalmente equivocados. El hecho de no tener síntomas no nos exime de tener una enfermedad crónica o cardiovascular. Por ejemplo, hay enfermedades como la hipertensión, también mal llamada el asesino silencioso, porque es una enfermedad que no genera síntomas, sino hasta que la persona está infartada o tiene un accidente cerebrovascular. Y que ya pudieran ser inclusive daños irreversibles o el fin de la vida de la persona. Exactamente. Entonces, el hecho de no sentirnos enfermos, de no tener síntomas, no significa que algo no esté funcionando mal en nuestro cuerpo. Sí, entonces es importante que nos hagamos estos chequeos médicos con el fin de poder detectar a tiempo estas enfermedades. Tenemos algo que se llama la prediabetes, entonces aquí no manejamos, bueno, eso depende de la conducta del médico, pero hay unos que somos más conservadores y preferimos manejar a nuestros pacientes con cambios en el estilo de vida para no iniciar de una con manejo farmacológico. Y en ese caso puede ser reversible si la persona es juiciosa con el tratamiento no farmacológico que se le da. Vamos a hablar ahora sobre las señales de alerta, alarma. ¿Cuáles son, por ejemplo, los síntomas que deben alertarnos sobre una posible enfermedad cardiovascular o sobre una posible enfermedad crónica ya desarrollada? Listo. Estos signos de alarma son cuando, como tú lo decías, cuando ya la persona puede representar como el final de su vida o puede representar una consecuencia que le va a dejar secuelas a largo plazo. Por eso la recomendación es no esperar a sentirnos enfermos para consultar, pero si hablamos de signos de alarma, hablamos sobre el dolor en el pecho, que sea opresivo, la disnea, es decir, que la persona no pueda respirar, que se sienta asfixiada, que se sienta ahogada, que se le vaya para el brazo izquierdo. Esto sería en relación a si la persona está teniendo un infarto. Un infarto, exactamente. Bueno, terminemos con los síntomas de un infarto y hablamos también con los síntomas médicos, que me parece importante, de lo que llamamos comúnmente derrame cerebral. Claro que sí. Que ese dolor se nos vaya hacia la escápula, es decir, a las paletas, que se nos vaya hacia la mandíbula. El paciente o la paciente deben consultar de inmediato porque lo más probable es una clínica de un infarto. En cuanto a lo que decimos derrame cerebral, que es llamado un accidente cerebrovascular que puede ser tanto hemorrágico como isquémico, nos referimos cuando los pacientes de repente, los signos de alarma pues serían que los pacientes empiecen a hablar disparidades, que como que el familiar diga, pero ¿de qué estás hablando? O sea, no. Incoherencias, ¿sí? Que sientan la lengua pesada, que se le entuma una parte de la cara, que vea que una parte de la cara se le cae, ¿sí? Por decirlo así,
que pierda la fuerza en alguno de los 4 miembros, que no los pueda mover, que deje de caminar o que se desmaye. Esos son los signos de alarma para consultar. Hablemos ahora sobre mitos y verdades o mitos y realidades médicas. Personas con enfermedades cardiovasculares, personas con enfermedades crónicas, personas diabéticas, prediabéticas, personas con hipertensión, ¿pueden o no llevar una vida normal? Bueno, esto sí es uno de los mitos como más prevalentes, y hay que dejarlo claro porque muchas personas piensan que es el fin de su vida cuando les detectan una enfermedad crónica o cardiovascular. Entonces, no, ya no voy a poder tener una vida normal, ya no soy una persona funcional, y empieza como ese sentimiento de minusvalía y no debería ser así. Es totalmente un mito. Las personas teniendo una enfermedad cardiovascular y un adecuado control con la medicación y con las recomendaciones en el estilo de vida que les dé su médico, pueden continuar una vida normal, desarrollarse normalmente, ir a trabajar, desarrollar sus actividades en el trabajo, toda vez que cumplan con el tratamiento instaurado. Bien, en este caso, la importancia médica de que justamente cuando las personas sienten mejoría no suspendan la fórmula médica. ¿La importancia radica en qué? En que la ausencia de los síntomas o la presencia de mejoría de la enfermedad que tenga el paciente sea por el medicamento, no porque ya no tenga más la enfermedad. Sí, claro, los pacientes se sienten bien. El paciente llega a consulta y me dice, doctora, me siento muy bien, usted me mandó esas pastas, entonces yo las suspendí porque ya me siento bien. Y no, se siente bien porque precisamente el medicamento está haciendo el efecto para la patología que está presentando. De ahí la importancia de no suspenderlo. Complicaciones posteriores que se puedan presentar por suspender inadecuadamente los medicamentos. Bueno, aquí hablamos más que todo de lo que son las consecuencias y secuelas de las enfermedades. Entonces, hablábamos ahorita del infarto, del accidente cerebrovascular, de una insuficiencia cardíaca, de un edema agudo de pulmón, es decir, que se llenen los pulmones de agua. Entonces, todas estas vendrían siendo las complicaciones de la enfermedad por un mal control. Eso es lo que puede pasar si las personas suspenden el medicamento, y que esto puede dejar secuelas. Por ejemplo, los derrames cerebrales, hay personas que no pueden recuperar su funcionalidad completa, entonces ya no caminan, quedan postrados con incontinencia urinaria, incontinencia fecal. Entonces, esto es lo que nosotros tratamos de evitar con la medicación y el buen control metabólico de los pacientes. Vamos a hablar nuevamente sobre los mitos y las realidades o mitos y verdades que son los comentarios o el voz a voz que generalmente uno pues escucha con tanta frecuencia entre los comentarios de la comunidad médica. ¿Qué tan cierto es el tema o el comentario de que los problemas del corazón o las afectaciones al corazón simplemente le dan o solamente le dan a los adultos o adultos mayores? Bueno, como lo dijiste tú, es un mito, ¿sí? Estas enfermedades, como hablamos ahorita dentro de los factores de riesgo, no solamente hablamos de unos factores de riesgo como el sedentarismo y la alimentación, sino también unos que están aunados a nosotros por nuestra genética. Entonces, no es lo mismo yo nacer en un núcleo familiar donde toda mi familia tiene hipertensión, tiene diabetes, murió por un infarto, a una persona que no tiene ninguno de estos antecedentes. Entonces, si yo nací en una familia hipertensa, en una familia diabética, lo más probable es que a temprana edad yo pueda tener mayor riesgo de desencadenar esa enfermedad. No necesariamente tengo que llegar a los 60 para desarrollarla. Si yo no me cuido, a los 30, a los 20, a los 50 puedo empezar con una clínica de infarto. Para enfermedades crónicas hipertensas, pero también para enfermedades cardiovasculares. No importa entonces la edad. Exactamente, no importa. Para prevenir estas enfermedades crónicas y cardiovasculares desde el hospital, ¿cuáles son estas funciones que se vienen adelantando justamente para atender a la comunidad? Bueno, como te comentaba ahorita, en el hospital contamos con lo que es la atención de riesgo cardiovascular, que son unos controles que se hacen cada 3 meses, a los pacientes se les entrega un carnet, en esa cita se les toma la tensión arterial, todos sus signos vitales completos, se les realiza un examen físico completo, y con esto miramos cómo está el control metabólico de la enfermedad, de acuerdo a los síntomas, a cómo se ha sentido en los últimos días, y dependiendo pues de eso, ajustamos o no la medicación. Uno es ese programa. El otro es la atención por curso de vida, son atenciones gratuitas, ¿no? Cabe resaltar que son atenciones gratuitas.
Tenemos la atención por curso de vida, que como les comentaba es la atención que va desde que la persona nace hasta que cumple su ciclo de vida en la vejez. A esto pueden acceder cada año y dependiendo de cómo se vayan sintiendo y los factores de riesgo que tengan, el doctor puede considerar enviar algunos exámenes o paraclínicos para chequear la salud. ¿Y cómo llegamos a la comunidad rural? ¿Cómo llegamos a la comunidad de nuestro corregimiento El Prodigio? ¿Cómo llegamos a la comunidad misma del casco urbano que de pronto no se desplazan por temas de tiempo y dinero hasta la institución, pero cómo la institución va hasta ellos? Ok, listo. También aquí hago la salvedad de que hago parte del equipo de extramuralidad. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en la vereda del Prodigio, hicimos acompañamiento a la comunidad con un equipo. Sí, vamos, que compone pues el médico, la enfermera y la auxiliar de enfermería, vamos, la vacunadora también, vamos hacia las veredas o incluso también hacemos visitas domiciliarias para pacientes que de pronto tienen problemas de movilidad o están en condiciones de postración y así vamos hasta sus casas o hacia las veredas a hacer consultas externas, estos controles prenatales también o los controles de riesgo cardiovascular y de esa manera pues logramos tener contacto incluso en los sitios que son aledaños pues acá y que son de difícil acceso. Importantísimo, la forma en que la institución se desplaza a través de la extramuralidad a las diferentes zonas rurales, inclusive a la zona urbana también, con estas jornadas de atención. Un mensaje final que podamos enviarle a esta hora ya de la noche a las personas que están del otro lado de la pantalla médica, de qué forma, cómo, desde hábitos saludables, estilos de vida positivos, buenos, podemos ayudar a prevenir. Yo creo que esto debe quedarnos del programa y es la palabra prevención. ¿Cómo desde casa podemos prevenir enfermedades crónicas y enfermedades cardiovasculares? Bueno, lo que acabas de decir es muy importante. Más que tratar las enfermedades, todos los médicos quisiéramos poder hacer prevención primaria. ¿Esto qué quiere decir? Prevenir y hacer absolutamente todo antes de que los pacientes desarrollen la enfermedad. Entonces, teniendo todos estos hábitos buenos en el estilo de vida, ¿sí? Todos estos cambios, hacer ejercicio, alimentarse bien, ¿sí? Y en caso de que la persona ya tenga la enfermedad cardiovascular establecida, pues es lo mismo, los cambios en el estilo de vida y adherirse bien al tratamiento, saber qué medicamentos tomamos, a qué horas. Sí, todo esto va a tener un éxito para que más adelante no desarrollen las consecuencias y asimismo las secuelas de estas enfermedades. Entonces ese es el mensaje final, que todos hagamos ejercicio. La idea es que podamos hacerlo 3 veces por semana, mínimo 30 minutos y nos alimentemos de acuerdo al plato saludable que acabamos de mencionar. Muchísimas gracias, médica. De esta forma llegamos al final de este programa, Humanizándonos con la S, agradeciéndole por supuesto a todos ustedes que siempre están en sintonía con este programa institucional en el cual proveemos la información y la formación de ustedes como usuarios y comunidad de nuestra S Hospital. A nuestra médica Luz Neida, muchísimas gracias por acatar la invitación no solamente a este programa, sino también a los diferentes espacios de los cuales ya ha hecho parte. Muchísimas gracias por invitarme, siempre es un placer poder venir, compartir este tipo de información con ustedes. Sé que hay mucha gente pues atenta a los programas todo el tiempo, muchas preguntas, muchas dudas y ante cualquier síntoma no duden en consultar, que estamos prestos para brindarles toda la atención. Ante cualquier motivo no duden en consultar. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos, Dios mediante, el próximo mes.